Muy buenos días, nos da mucho gusto transmitir desde TV Sensa 37, Encantador número 90 de Guanajuato, Guanajuato, el programa Visión y Éxito, un programa que tiene como compromiso generar principios prácticos y compartirlos con todos aquellos que nos regalan de su tiempo y que estos puedan transformar e impactar sus vidas. El día de hoy es un placer contar con la presencia del doctor José Miguel López Cepeda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña el compañero Carlos Manuel Turrubiates Navarro, que es el conductor titular de este programa. El día de hoy yo me sumo como invitado para poder compartir un tema muy interesante: cómo reprogramarnos, cómo hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para volver a la senda del éxito. Y bueno, una herramienta muy interesante con la cual nos podemos ayudar, que es la programación neurolingüística. Para eso el doctor José Miguel López Cepeda, experto, y voy a comentarles algunos conceptos que llenan su currículum. Él es médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, es jefe de enseñanza y comunicación del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea en la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Tiene posgrado en Medicina Biomolecular y Terapia Neural por el Instituto Mexicano de Profesionales Científicos, posgraduado en Homeopatía Clásica por la Academia Internacional de Homeopatía de Aloniosis, Grecia. Está certificado por el Instituto Panamericano de Profesionales Científicos en el uso de plasma rico en factores de crecimiento por la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética, por la UNAM y por Toby de Los Ángeles, California. Es médico colegiado en el Colegio de Médicos Generales del Estado de Guanajuato. Lleva más de 15 años trabajando en el manejo de lesiones y clínica del dolor y ha realizado investigaciones en este y otros campos del desarrollo humano, físico y emocional. Y sobre todo también podemos destacar que tiene un máster en programación neurolingüística. Y bueno, pues Carlos, qué gusto que podamos hoy compartir este programa Visión y Éxito, cómo reprogramarnos, cómo hacer cambios para poder lograr el éxito. Hay una frase que me llama mucho la atención, una frase que dice que a veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Jean de la Bruyère. Entonces, qué importante que las personas, sobre todo hoy en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, nos preocupemos por compartirnos esos principios que nos puedan hacer el cambio. Claro que sí, secretario, como ya bien lo refería, pues estamos en este programa compartiendo nuevos conocimientos y le agradecemos al doctor López Cepeda por estar aquí con nosotros. Qué interesante es que nosotros tenemos que reprogramar, que nosotros tenemos que realizar ajustes, doctor, y sobre todo que hay una manera. No es a la manera que nosotros queremos o ideamos, sino hay un método específico, y es por eso que el doctor nos acompaña para compartirnos esos principios prácticos. A mí se me viene a la mente algo, doctor, usted me referirá. Programación neurolingüística. Programar. ¿Qué debo programar en mi vida? Muy bien, muchas gracias por la invitación, antes que nada, gracias a los dos. Si habláramos de reprogramar, necesitaríamos reprogramar muchísimas cosas en la vida, pero la frase lo dice. Nosotros tenemos una parte neurológica en nuestro cuerpo, que está regida por los famosos pares craneales, que rigen desde el cerebro a diferentes actividades, tanto de las cosas sensoriales como emocionales. La intención es que cualquier cosa que nosotros vivimos, o cualquier experiencia que nosotros tomamos, entra a través de esos pares craneales. Me refiero a los sentidos, que no nada más es la vista, el tacto, el gusto, el oído, también es la piel, ¿no? También son estados fisiológicos que tienen que ver a lo mejor con frío, con aromas. Entonces, eso entra, se graba en un, vamos a llamarle un disco duro, que es nuestro subconsciente. Y de lo que se trata es que podamos ver cómo es que se grabó y se programó nuestro cerebro con una actividad, para que a través de esa misma herramienta las personas les ayudemos a que quiten esa programación como entró. Esto es como si tuviéramos nosotros a través de esos sentidos después una barrera o un filtro, que ese filtro tiene que ver con nuestra persona, tiene que ver con la genética, por cómo somos, con el contacto con nuestros padres, los contactos que tuvimos al principio con los compañeritos en el kinder y la primaria, y eso hizo un filtro
que se llama un filtro de la percepción, es la forma como nosotros percibimos. Tal es el caso que el tema aborto, para los tres podría tener diferentes vertientes, precisamente porque cada uno lo va a ver bajo su propio filtro de percepción. Y finalmente, después de ese filtro de percepción, es como se interconecta, vamos a llamarle así, esos estados fisiológicos. Entonces, esta es una de las tantas herramientas que existen, pero dentro de la programación neurolingüística ese es el principio, ¿no? Buscar cómo es que sucedió. Incluso, si en este momento yo los invito, y a las personas que nos están observando, a pensar en el concepto playa, todos tuvimos diferentes características. ¿Cuál fue la primera imagen visual que llegó? Una de la infancia, de Mixtapa. ¿Ok? ¿Cuál fue la primera imagen que llegó? Algo muy cálido. Entonces, esto es la característica que cada uno tenemos, ¿no? Uno puede pensar en fiesta, otros pueden tener recuerdos feos de yo haber hablado de playa, ¿no? Hay hasta canciones de recuerdos feos de la playa, ¿no? Pero entonces, esa es la forma muy particular que tenemos de vivir lo que vivimos. Ahora, si a esto le sumamos que somos individuos que vivimos en concepto social, que trabajamos con un conjunto de personas, que cada uno llega con su propio filtro perceptual, pues se convierte entonces en un problema, ¿no? Porque lo que nos está sucediendo ahora es que quisiéramos que todos vieran a través del filtro perceptual de una sola persona, ¿no? Así es. Y ese es donde empieza el conflicto. Si tenemos a un dirigente, a un secretario, a un director, a un gerente, que tenga un filtro de la percepción y no se dé cuenta de lo que acabamos de hablar en estos momentos, va a generar un conflicto con sus compañeros de trabajo, con las personas que trabajan para él, porque son las personas típicas que quieren imponer su propia creencia, ¿no? Que piensan que todos ven bajo la misma óptica, ¿no? Cuando hay muchos que ni ven, lo que hay es que sienten, otros que a lo mejor son gente que escucha, pero no la vista o lo auditivo o lo sinestésico tiene que ver con su filtro perceptual, ¿no? Ese filtro entonces, espero ser explícito, sí. Ese filtro entonces tiene que ver primero con la forma como nosotros nos conectamos con el mundo. Ya dije yo visual, dije auditivo, sinestésico, que es lo sensorial, y después pasa por el filtro y se acomoda. Entonces quiere decir que si yo tengo una imagen visual que pasó por mi filtro y esa imagen visual, positiva o negativa, me cambió mi conducta, yo tendré que modificar la forma como esa imagen pasó visualmente por mi filtro. Igual pasa con la parte auditiva, igual pasa con la parte sinestésica. Entonces, si yo estoy platicando con una persona que tiene un problema emocional que le hizo sentir mucha tristeza, yo jamás le voy a poder hacer ver que cambie su manera de sentir, sino que tengo que modificar la forma como sintió para que deje de sentir lo que se siente. Lo que es la comunicación, doctor, ¿cómo la ubicamos también en términos muy prácticos para ir pensando y enfocando nuestro tema hacia lo que es la reprogramación individual, la reprogramación personal, el cómo vamos a enfocar ahora nuestra forma de ver la vida? Porque bien se dice que la vida tiene una realidad, pero esa realidad la distorsionamos y la vemos según como somos nosotros. Como acaba de explicar, vamos formándonos de cierta forma, de cierta manera, valga la redundancia, y es así como percibimos, es así como absorbemos, como nuestra parte receptora empieza a programarse internamente. Y la comunicación, vamos a hacer un corte y regresamos con el tema comunicación al respecto de lo que es la programación neurolingüística y el cómo usarla para reprogramarnos e insertarnos de nueva cuenta en un camino que nos lleve al éxito, en un camino que está empedrado con felicidad, con aprovechamiento de oportunidades, con muchos retos y también con mucha batallar, pero que finalmente ya vamos más armados, más apertrechados, con herramientas más fuertes para poder salir adelante. Ya el sufrimiento se nos hace menos y lo podemos manejar, es la parte del manejo del conflicto. Claro. Regresamos. Finalmente, sí, agregando que podemos cambiar, que podemos reprogramar. Es lo más interesante. Es lo básico. Por eso estamos hoy compartiendo estos principios prácticos, porque se puede hacer una nueva forma de vida, se puede reprogramar cada persona.
Regresamos, estamos en Visión y Éxito con el doctor José López Cepeda. Los tiempos actuales de alta competencia hacen necesario que todos los días los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato nos estemos renovando en base a nuestro aprendizaje, en base a conocimientos nuevos. En el sindicato estamos haciendo el compromiso de capacitarnos juntos. Ven y consulta nuestro calendario en www.censa37.org y acompáñanos, te esperamos con los brazos abiertos en el Centro de Capacitación y Desarrollo Humano, licenciado Joel Ayala Almeida, en San Francisco del Rincón. Un liderazgo activo para ti. Y Éxito, un programa de TV Censa 37, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, que tiene como finalidad compartir principios que puedan impactar nuestras vidas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de todo aquel que nos está escuchando y que por consecuencia sea también de impacto para todo aquel que les rodea. Mandamos saludos muy afectuosos a los compañeros trabajadores del Hospital Comunitario de Juventino Rosas y a su excelente líder, el doctor Calderón Toxle. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos, por ser parte de estas transmisiones. Bueno, y como tenemos un invitado especial, el doctor José Miguel López Cepeda, estamos hablando de programación neurolingüística y cómo poder reprogramarnos. Hay otra frase que dice que el problema no es la ignorancia, sino las ideas preconcebidas. Y eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué tanto influye la comunicación? ¿Cómo es que no manejamos adecuadamente la comunicación, doctor? Y a través de la programación neurolingüística, ¿cómo es que es nuestro fuerte para poder proyectarnos hacia un nuevo modelo o un nuevo estilo de vida? Lo primero que tendríamos que abordar en esta situación es la condición en la que el planeta, el país o la ciudad o el pueblo está entrando en un proceso transicional. ¿A qué me refiero? De los últimos 30 años hacia acá se ha ido perdiendo algo que se conoce como la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es ese mecanismo a través del cual nosotros podemos hacer un alto o continuar, porque nos permite hacer una valoración de si estamos o no sobre los caminos correctos. Esa capacidad de asombro la hemos visto en los últimos años, en las grandes pérdidas. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, desde el terremoto del 85 hasta todas las catástrofes que ha habido hasta el día de hoy. ¿Cuántas vidas humanas se han perdido? El hecho está en que han muerto más personas que en la Segunda Guerra Mundial. Y es un dato que no nos causa un impacto porque nosotros estamos aquí muy a gusto, ¿no? Vamos a trasladar este comentario de la capacidad de asombro a la persona, a nuestro lugar de trabajo, con nuestros compañeros. Esa misma capacidad de asombro también se ha perdido ahí. Tal es el hecho que si le pasa algo al compañero, a veces no lo vemos ni como amigo, simplemente, híjole, pues qué triste que le pasó y estoy contigo en tu dolor y tan. Mas, sin embargo, no tenemos esa capacidad de asombrarnos de esos hechos para hacer cambios personales. De ahí es donde partimos. La siguiente parte es ver qué tan arraigados están las creencias personales, que aquí dentro de este tópico se le llaman creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Es aquello que nosotros creemos, que nos ha limitado a una forma de pensar. No hay que verlo como algo negativo, hay creencias limitantes positivas, como decir, bueno, yo no debo de matar, es una creencia limitante positiva, pero sin embargo, yo debo de cambiar, es una creencia limitante que es positiva, que a su vez la bloquea en una negativa, de tal forma que no encontramos la forma de cómo hacer cambios. Incluso mucha gente busca a lo mejor asistir a consulta psicológica o psiquiátrica pensando que siempre afuera va a estar lo que nos va a modificar. Y eso es un problema grave. Hay personas que no hacen cambios porque están esperando a ver qué de afuera llega para cambiarlos. Y la primera parte del comentario que hacía el secretario es, para poder hacer un cambio primero tenemos que reconocer y darnos cuenta. Voy a hacer un paréntesis en la frase de darnos cuenta, porque darnos cuenta es una frase que utilizamos muy común en muchas actividades de la vida, pero no le hemos dado el valor a lo que significa realmente darnos cuenta. Tal es el hecho que darse cuenta, lo digo para que hagamos un análisis igual que las personas que nos están observando, cuando hemos hecho cambios en la vida o triunfos, fue porque nos dimos cuenta. Esto es, aquel que se dio la tarea de terminar una carrera,
fue porque se dio cuenta lo que la carrera significaba para sí o para su entorno. Aquella persona que ganó un concurso deportivo o artístico de artes plásticas, igual, lo hizo porque se dio cuenta. Tal es el hecho que mucha gente que se queda en el camino de no ganar o no triunfar, es porque realmente no se dio cuenta de lo que eso significa. Entonces, el darse cuenta va mucho más allá de lo que significa la frase darse cuenta. Darse cuenta significa aterrizar realmente qué es lo que yo quiero en positivo. ¿Por qué lo toco en positivo? ¿Cuántas veces a las personas que beben se les dice, deja de beber, y beben más? Y esas personas beben porque no se han dado cuenta. Beben porque alimentan cosas personales, pero no se han dado cuenta de lo positivo que puede ser el darse cuenta de dejar de beber. Quien deja de beber fue porque se dio cuenta realmente y llevó el darse cuenta a un nivel mucho más elevado, que dijo, no, hasta aquí, yo no lo hago. Y no es porque la gente me esté presionando, es porque yo ya me di cuenta que no lo debo de hacer. Y ya después de ahí vendrá el tópico, pues será por mi salud, será por mi economía, será por, no sé, pero en el darse cuenta a eso me lo quiero llevar. Entonces, cercando, el primer camino para que tú hagas un cambio es primero trabajar en el darte cuenta. Es buscar por qué estás haciendo lo que no te gusta hacer, por qué estás haciendo eso que te causa daños en tu entorno, por qué estás entrando a algo que no te agrada y sin embargo socialmente lo sigues haciendo. Vuelvo al tema, puede ser una persona como siempre hay en los centros de trabajo, compañeros que a veces no son tan agradables, compañeros que, digo yo a veces en mis conferencias, espero que ninguno de ustedes sea el compañero hígado del centro, ¿no? Pero siempre a veces hay un compañero hígado que desgraciadamente nunca se ha dado cuenta que es el hígado. Y él cree que de esa forma y de esa actuación, él llama la atención y está dentro del medio, ¿no? Cuando ya todos los demás no lo aceptan. Exactamente. Y él sigue en ese afán porque no se ha dado cuenta. Hasta que no llega una persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero mucho, pero realmente eres una persona muy nefasta en este tema, ¿no? Ah, caray, ¿por qué me dices eso? Y si de ahí ese clic hace que él se dé cuenta, vendrá un cambio. De no ser así, el darse cuenta puede convertirse en algo que tengamos hoy 80, 90 años y estamos al borde de la muerte y nunca darnos cuenta. Entonces, ese sería el primer paso. Buscar la forma de cómo darse cuenta. Y dije cómo, Y hablábamos de la comunicación, sí, doctor. Sí. Es muy frecuente que el poder de nuestras palabras se utilice, pero negativamente. Conocemos el clásico caso de los niños traviesos. Andan por ahí un grupo de niños traviesos, las mamás por ahí tomando café, y hay una que ni lo toma en cuenta, un niño muy sano, no pasa nada, y hay otra que cada rato está, y te vas a caer, y te vas a caer, y termina cayéndose el niño. Algo así como una profecía. Sabemos que el cerebro, viene la parte de la programación neurolingüística, la parte de las neuronas que absorben, que generan ideas, el conocimiento, y entonces ahí es donde nuestro cerebro tiene limitantes para codificar algunas palabras. Entre ellos se dice que no codifica el no, que antecede a muchas otras frases. Así es. No lo hagas porque te vas a caer. Entonces tendríamos que utilizar otra forma de comunicarnos, como ten cuidado, que es bien diferente. ¿Es cierto esto, doctor? Sí, es cierto, y esto nos da pie a la segunda forma del cambio, porque lo que estamos buscando el día de hoy es que la gente que nos observa busque un cambio. Okay. Vamos a entrar, porque al final dije, y subrayo el cómo, dije cómo. Sí. Esa es la segunda característica del cambio y del proceso de comunicación. Todos trabajamos nuestro cerebro primitivo, el cual viene obviamente de los ancestros, y esa parte solamente maneja el porqué. Si nosotros nos trasladáramos en este momento y nos vamos a las cavernas y cae un trueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué? O sea, ¿por qué cae de eso de arriba, ¿no? ¿Y por qué quema eso, ¿no? ¿Y por qué ese se comió al otro, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a mis hijos? ¿Y por qué esto? ¿Por qué este trabajo? Entonces el cerebro primitivo es un cerebro que es muy arraigado. Y la pregunta que responde el cerebro primitivo es el por qué. Vamos a llamarle a eso un primer marco de referencia. Cuando nosotros queremos descubrir cómo pasar a la siguiente fase, decíamos, el darnos cuenta,
tenemos que eliminar el porqué de nuestro vocabulario, de nuestros pensamientos, y pasar a un segundo marco de referencia. Ese segundo marco de referencia responde a la pregunta ¿cómo? No hay circunstancia alguna que se venza ante el cómo. Cuando, yo sé que los que nos están observando lo van a estar pensando, bueno, ¿y cómo le hago para cambiar? ¿Y cómo le hago para dejar de sentir miedo? ¿Y cómo le hago? No es así la pregunta. La pregunta es, ¿cómo le hago para hacer este cambio? Y nos vamos a topar, decía Martín, decía nuestro líder, hay muchas barreras, hay muchos obstáculos. Sí, son esas, son los porqués, los primeros marcos de referencia. Entonces, vamos a preguntarnos cómo, pero un cómo como debe de ser. La respuesta es, no me gusta esta actitud que tengo ante los demás. ¿Cómo voy a hacerle para cambiarlo? Y vendrá una primera respuesta que a lo mejor tendrá un error. Y cuando entramos en el error, ¿cómo voy a hacerle para no volver a entrar en ese error? ¿Cómo le hago para hacer este cambio como yo estoy pensando? Y esa es la siguiente parte de cómo vencer una comunicación personal. Entra una forma diferente de comunicarse consigo mismo y con el entorno. Bueno, pues vamos a regresar con un nuevo corte y estamos con programación neurolingüística para el cambio y la reprogramación personal. 2 puntos muy importantes. El primero, darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Y el segundo, encontrarlos cómo. Más que preguntarnos por qué, el encontrarlos cómo. Nos acompaña el doctor José Miguel López Cepeda, máster en programación neurolingüística, Carlos Manuel Turrubiates, compañero militante y dirigente de esta organización sindical. Regresamos con ustedes. Calidad de vida. Para ti y para tu familia es nuestra prioridad. Nuestra herramienta, la agencia de viajes Turismo Sensa 37, especialmente conformada para ti. Llámanos 01800 000 3737 o visítanos en Jardín del Cantador número 90, donde es la sede de tu oficina sindical. Llámanos, no te arrepentirás. Y regresamos con nuestro programa de Visión y Éxito. Nos acompaña el doctor José Miguel López Cepeda con programación neurolingüística. Doctor, algo que queremos abordar. ¿Cómo vamos a recuperar la capacidad de asombro? Ya analizamos en el darnos cuenta que tenemos una situación, ya sabemos que tenemos algo que cambiar, algo que tenemos que reprogramar, algo que se adquirió, pero no fue de la mejor manera, que tenemos que introducir de nueva cuenta al CPU, pero ¿cómo lo vamos a hacer? También abordamos los cómo, ¿sí? Para eliminar los por qué y reafirmar el para qué. Pero algo que sí quisiéramos que usted nos abundara, doctor, es ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo hacemos para esa capacidad de asombro? Bueno, has tocado la fibra más sensible a la que queremos llegar. Sobre la capacidad de asombro, yo puedo haber dicho en el bloque, hemos perdido la capacidad de asombro y a lo mejor quien nos escuchó se quedó con, pues sí, es cierto. Y pasó a otra parte del tema. La capacidad de asombro es aquella característica que nosotros tenemos que nos permite visualizar, sentir o escuchar un hecho, filtrarlo y poder nosotros tomar una decisión, un camino o una acción. Si mi capacidad de asombro está alejada realmente de mí, yo hago que esa sensación ya no me moleste ni por lo visual ni por lo auditivo ni lo kinestésico. Esto es, me apena y me entristece ver cómo van más de 40 ejecutados en el estado de Guanajuato de enero para acá. Y nosotros todavía no tenemos la capacidad de asombrarnos. Le pudo haber sido cualquier persona de nuestra familia. Y vemos que hay grupos y células delictivas que están ahí trabajando y las vemos y nada más nos cuidamos y cuídate, no llegues tarde y todos acá, pero no hacemos nada social. O sea, no hacemos nada porque la capacidad de asombro se vio mermada. El tercer marco entonces de referencia, si ya eliminamos el por qué, si ya quitamos y buscamos, el cómo. El cómo va a funcionar siempre y cuando encontremos un para qué. Vamos a hablar del para qué. El para qué sería lo más espiritual. Sería la parte que realmente nos permite encontrar el cómo. Pero nunca va a encender el para qué si no iniciamos con el cómo. No enciende. O sea, si yo empiezo a buscar alternativas de cómo lograr un cambio, en ese camino me voy a dar cuenta, realmente yo quiero cambiar para... Entonces, una persona que deja de beber, dejó de beber no por todo lo que le dijeron.
Y tal vez no nada más por los programas para dejar de beber, sino porque en los programas y en su propia persona encontró un para qué. Doctor, algo que yo quiero también preguntar, y creo que los que nos están viendo, ¿el para qué vence el no puedo? Sí, claro. Yo me doy cuenta que tengo una problemática, yo ya sé que tengo alguna circunstancia mal en mi vida. Sí. Quiero cambiar, pero ¿dónde venzo el yo puedo? La primera parte lo vemos en las personas que dicen, bueno, ¿para qué lo hago? Usan el tercer marco de referencia todavía más poderoso que un por qué. Entonces, el para qué es muy poderoso. O sea, el para qué tiene los dos vertientes, o sea, hacia el lado positivo y negativo. Entonces, necesitas cambiar. ¿Para qué cambio si yo así soy? De tal palo, tal astilla. Así es. Sí, yo nací. Sí, o sea, hijo de tigre pintito, yo así soy. Y que sí me aguanten. ¿Para qué? Pues para que haga un cambio. Entonces, esa es la fuerza del para qué. Por eso yo decía que la primera frase de darnos cuenta hay que llevarla a un nivel mayor, ¿verdad? O sea, a extender la frase de darnos cuenta. Después comentamos. Los marcos de referencia, preguntar un por qué, pues es una palabra muy común, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo usamos todo el mundo, ¿no? Había un letrero que alguna vez puse, que fue muy útil en algún centro de trabajo, sin decir nombres para herir susceptibilidades, donde de la entrada decía así, si, ven a decirme cómo, no me vengas a preguntar por qué. Entonces, la idea era que quien llegara a la oficina, pues me fuera a ofrecer un cómo, una solución, ¿verdad? Sí. Oye, vengo porque hay un problema en este proceso y te propongo que hagamos este cambio. Ah, ok. Pero si vienes a decirme, oye, no funciona, ¿por qué tenemos que hacer eso? Llenar más papeles, ¿y por qué? No funciona. Entonces, estas personas que ya entran con el cómo es porque ya entendieron que, bueno, ¿para qué? Pues para no tener tantas complicaciones en mi trabajo, para ser una mejor persona, para avanzar en la vida, para lograr mis objetivos, que si habláramos de objetivos, ese es un tema para otro programa, que es un grave problema en nosotros los mexicanos, ¿eh? O sea, no estamos nosotros educados en la escuela en base a objetivos. Estamos educados en base a programas. O sea, decía nuestro líder, no decía, bueno, no toques el piso porque se te inflaman las anginas. Ese es un programa. Y hasta ahorita que yo sepa, la ciencia médica no hemos encontrado jamás un nervio o algo que esté en la planta del pie que esté conectado con las anginas. O sea, realmente. Y sí, textualmente, la gente se descalza y se le inflaman las anginas. Esos son programas. Pero en base a objetivos es decir, bueno, a todos los que tocan el piso se les inflaman las anginas, vamos a buscar un método de cómo hacerle para que ya no lo hagan. Y eso pasó en China. En China los caminan descalzos a las 5 de la mañana sobre el pasto húmedo y en 10 sesiones ya no les pasa. Entonces, eso es trabajar en base a objetivos, ¿no? Es tanto la frase típica de nosotros estamos para dar soluciones, no dar problemas. Pues sería... Ahora, sí, nomás que me quedé pensando en esa frase, en la parte de ¿qué tanto las soluciones tendrán para qué? ¿Qué tanto las soluciones estarán llenas a lo mejor de muchos porqués? O sea, si yo entro a dar una solución, será una solución que realmente busca un para qué en común, social o grupal o gremial, o es una solución de un porqué mío. Esto significa, quiero que todos piensen como yo. Así es, sería abandonar. Entonces, es la individualidad y buscar el bien común, buscar el bien de todos. Y ya Carlos respondió la pregunta. ¿Cómo podemos eliminar la capacidad de asombro? Cuando encontremos y busquemos la forma del bien común, no del bien personal. O sea, yo puedo tener mi casa, es la casa de ustedes, gracias, y de todos los que nos están viendo. Puedo tener mi casa llena de alambres electrificados y rejas, pero si mis vecinos el día que ven que se fue la luz, alguien se brincó, no me apoyan, no va a funcionar. Qué interesante. Aprovechando el Inter y para aquellos que nos están viendo, mandamos también saludos a los compañeros que trabajan todos los días junto con el doctor José Miguel López Cepeda, que son los trabajadores del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Nuestros saludos y gracias por compartir estos momentos de aprendizaje junto con nosotros. Doctor, a nivel mundial hay países que miden su bienestar
no solamente por la parte económica, no solamente por la parte del Producto Interno Bruto, sino por el Producto Interno de Bienestar emocional. Claro. Ellos practican dentro de todo lo que es su relación, tanto política, comercial como doméstica, la programación neurolingüística. Es una pregunta que dejo y porque tenemos que ir a un corte más, pero sería muy interesante saber en la práctica cotidiana cómo bajarlo a nuestros hogares, cómo bajarlo de una manera muy sencilla, pero sí ir en México enamorándonos de la programación neurolingüística. Y sumaría otra pregunta a este último tramo, que sería, ¿qué relación tiene con la inteligencia emocional la programación neurolingüística? Regresamos con ustedes. La igualdad entre hombres y mujeres es nuestro reto. Construyamos juntos la cultura de equidad de género en el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. No permitas la violencia intrafamiliar. Denúnciala. Estamos de regreso en Visión y Éxito, TV Sensa 37. Estamos hablando de programación neurolingüística, herramienta que se puede utilizar para desarrollar de manera rápida y eficaz un proceso de aprendizaje y así superar situaciones de estrés, de conflicto, que nos permite negociar con mayor ventajas frente a nuestros, pues no digamos adversarios, sino con aquellos con los que estamos nosotros haciendo esa negociación, y en realidad nos permite conocer un poco más nuestra forma de ser y la forma de ser de aquellos con los que tratamos. Hablábamos, doctor José Miguel López Cepeda, antes de salir al corte, sobre cómo en el mundo los países desarrollados están utilizando la programación neurolingüística en su medio social. Así es, yo no soy muy partidario de hablar de la palabra cultura, porque eso nos ha sumido en un porqué. Porque yo digo, bueno, obviamente en Bélgica la cultura es mucho mayor que en nuestro país. Los alemanes tienen cultura, los chinos, o sea, la cultura es general. La cultura no es algo con lo que se nace, la cultura es algo que creamos. Entonces considero que esos países que están desarrollados están buscando visiones muy diferentes y la gente se presta. O sea, si en Alemania la gente no se prestara a dejar de tirar la basura en la calle, no tendríamos que hablar precisamente nada más de cultura. Si en México la gente de veras hiciera algo por dejar de tirar la basura en la calle, pues estaríamos como en Alemania. O sea, no es un proceso cultural, es un proceso de enojo personal, ¿no? Es un proceso de, igual, lo que hablábamos hace rato, ¿por qué yo no voy a tirar? ¿No? O incluso hay gente que hasta la tira escondidas para que no lo vean los de la calle, sí, ¿no? O sea, que no le dé remordimiento. Pues, ¿de qué se trata, no? Igual, hablando de esto, en todos los países obviamente hay estados emocionales inconvenientes, obviamente. Los duelos por pérdida de un ser querido, por pérdida de alguna cosa importante, se viven igual, o sea, pasa por los mismos estadios, pero obviamente la persona que se llene más de conocimientos podrá salvar mucho más rápido los duelos. En nuestro país, en este caso, somos muy dados a eso, o sea, el duelo lo hacemos muy grande, la pérdida de algo lo hacemos muy grande, un problema lo podemos hacer más grande, ¿no? Lo tomamos personal, lo sentimos como un ataque personal. Por eso es que tomamos esas características de defendernos de toda costa, ¿no? Y no es así. En realidad, si a mí me dicen, eres el más feo del planeta, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, no puedo decir que ya porque esa persona me lo dijo, pues depende de quién me lo dijo, ya me voy a ir a sentir el más feo del planeta, ¿no? En realidad, ¿soy feo con respecto a qué? No habría una que me quiera, ¿no? Hay países donde me queda muy claro que su bienestar no lo fundamentan en la programación neurolingüística. Estados Unidos, por ejemplo, un país imperialista, un país consumista, un país que aborda a todo el mundo con sus productos, pues es poderoso por la simple razón económica, pero con un estilo de vida o una calidad de vida ya con muchas complicaciones. Ese es un excelente ejemplo. Igual vemos, la última vez que tuve la oportunidad de estar ahí, la basura muy controlada, la gente no la tira en la calle, la gente recoge los desechos de sus animales, eso es muy bueno, pero sin embargo como sociedad, entre ellos, a veces ni se hablan, o sea, son muy individualistas. A eso me refiero con la pérdida de capacidad de asombro. Y bueno, obviamente los países que han tenido mucho más guerras o problemas son los países que han tenido más pérdida de la capacidad de asombro. Más sin embargo,
¿En qué radica el recuperarla? No radica en abrazarnos de un proceso religioso, no radica en abrazarnos de algún libro, ¿no? Radica en el hecho de nosotros mismos querer hacerlo. Y volvemos a lo que platicábamos, o sea, quitan de sus vidas el porqué, o sea, empiecen a trabajar los cómo y verán cómo con el cómo, o sea, cómo voy a hacerle para que no se me antoje tirar la basura por la ventanilla, ¿no? Ya solucionarás con una bolsita o no sé, ¿verdad? Pero buscando los cómo ya encontraremos un para qué común. Entonces podríamos hablar de que todos los ciudadanos en el mundo tenemos un patrón de comportamiento, sí, claro, pero se desarrolla en unos más o en otros menos. Por supuesto, hay un patrón de comportamiento natural en todo mundo. Si no, la psicología no seguiría terca en el freudismo, en el junguismo, ¿no? O sea, la mente nunca va a ser lineal, porque si la queremos ver lineal y queremos curar una patología mental bajo una misma receta, pues no va a funcionar. O sea, si yo quiero hacer un psicoanálisis para 4 diferentes casos, los 4 van a ser completamente diferentes, ¿no? Entonces habrá que ver muy en lo particular cada análisis cuál será. Pero al comentario que hace Carlos Turrubiates es cierto, el patrón es natural. Todos tenemos el yo, el ello y el superior. Todos se nos antoja de repente un día tomar algo que no es de nosotros, pero hay algo que nos lo limita. Entonces, con relación al tema, y creo que los que nos están escuchando, ¿cómo lo desarrollo? Yo quiero cambiar, ya lo vimos, ya voy a buscar el cómo, sí, ya estoy haciendo mi cómo, pero doctor, algo muy importante, ¿cómo hacer que impacte a los demás? Eso es haciéndolo personalmente. Es una pregunta que me hacen en todos los cursos. Oye, bueno, ¿y cómo le hago para que esto que estoy yo cambiando? No, y volveremos a la misma parte. Yo quiero que lo que yo estoy ahora sintiendo, cambiando y pensando, todo el mundo lo haga. No. O sea, vámonos a lo personal en ese aspecto. Si yo hago mis cambios, el vecino un día se dará cuenta, y el de la otra calle un día se dará cuenta, y el otro día se dará así. Lo hará en su momento. Sí, claro. No querer coaccionar a nadie como usted lo mencionaba. Así es, yo me di cuenta cuando empecé a abrir mis cursos y mis pláticas. Al principio yo quería que todo el mundo supiera, ¿va? Y todo el mundo entrara en este argot, y toqué cientos de puertas y yo quiero llevar esta información a todo el mundo. Y después me di cuenta que esta información llega a quien la necesita, en el momento que la necesita, ¿no? Entonces, bueno, tal es el hecho, ¿no? Cuando pensé que iba a estar yo aquí con ustedes platicando sobre programación neurolingüística. Así es. ¿Qué hace tan interesante la programación neurolingüística? Actualmente sabemos de que es una de las terapias más exitosas en el mundo. Sabemos que ha superado al psicoanálisis, sabemos que ha superado a muchas otras teorías, sabemos que es punta de lanza en el cambio personal. ¿Pero por qué, doctor? ¿A qué se debe? Porque toma de cada una de las diferentes disciplinas lo más importante. Por ejemplo, de lo que es toda la teoría de Milton Erickson, toda la teoría de terapia ericksoniana, toma los tópicos más importantes. De las cosas de freudianas, toma los tópicos más importantes. De diferentes doctrinas, bajaron Gregory Bates todas las características e hicieron un programa o una terapia que llevaba tópicos muy buenos de diferentes ramas, ¿no? Entonces, por eso se me hace que es tan exitoso. Y no dudo que al rato hay otra persona que saque otra teoría, incluso lo hay ya, un servidor, tengo ya algunos años escribiendo sobre algo que se llama la mente holográfica. Ya hay autores también que he podido leer, ya me ganaron la idea, ¿no? La mente holográfica sería la siguiente parte de la programación lingüística. Doctor, hemos leído, hemos investigado, podemos automotivarnos con la programación neurolingüística, podemos eliminar miedos, podemos hacer tantas cosas. Algo me parece muy interesante y que quisiera compartir aquí con ustedes y con los que nos están escuchando y viendo. Podemos eliminar enfermedades. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, eso sí. Creo que sería interesante conocer y que usted abundara un poco más en este. Eso es sumamente interesante y además complicado. Sí, bueno, ya a estas alturas de la vida, ya estamos en el 2013. Yo creo que ya muchos de mis compañeros y un servidor hemos entendido desde hace algún tiempo lo psicosomático, que viene de psique-soma, psique-mente, soma-cuerpo, y nos hemos dado cuenta cómo hay personas que se enferman a razón de estados emocionales, y eso ya no lo podemos negar, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la situación? Una persona que se encuentra en un estado inconveniente emocional va a desequilibrar los órganos de su cuerpo, eso es un hecho.
Tal vez no podamos aterrizarlo como aterrizaríamos el método científico, pero no hace falta meter el método científico a lo que está plenamente observable, ¿no? Yo les digo en los cursos, ¿en dónde nace la ciencia? Nace en la naturaleza. ¿En dónde va a terminar? En la naturaleza, no hay vuelta de hoja. Entonces, sí, la programación lingüística es una herramienta que también ha ayudado, no digo que yo en mi consulta privada lo hago, ha ayudado a mucha gente a quitarse estas enfermedades, dependiendo del estadio en donde las encontremos. Si nosotros ya se nos ha acomodado una enfermedad crónica, degenerativa o terminal, y ahí estamos buscando, a través de la programación lingüística, quitarnos ese problema, va a estar muy difícil. Pero obviamente cuando suceden las cosas y estamos en un estado que es inconveniente, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda. Yo creo que ya a estas alturas del partido, ya la gente que dice, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy lo que ya se acabó, ¿no? Yo creo que todos, cuando tenemos alguna situación emocional que no es conveniente, vamos a buscar ayuda. Y lo hacemos. A veces vamos con quien menos funciona, que es un amigo o un familiar, a platicarle nuestro problema y nos da algún tipo de solución, pero ahora ya hay mucha gente que se ha preparado en programación lingüística, en terapia ericksoniana, constelaciones familiares y otras técnicas que hay muy interesantes, y nos acercamos para que le ayuden a salir adelante. Vamos a regresar, vamos a hacer el último corte de este programa y regresamos con las conclusiones sobre PNL, programación neurolingüística para el cambio, la reprogramación del ser humano. Regresamos. Contribuyendo a elevar tu calidad de vida, la agencia de turismo Censa 37 te ofrece los mejores destinos turísticos, nacionales e internacionales al alcance de tu bolsillo. Cotiza y aprovecha nuestras ofertas. Mayores informes al 01800 000 3737, extensión 105. Viaja en familia, viaja feliz. Censa 37, un liderazgo activo para ti. Visión y éxito, ¿cómo podemos reprogramarnos? La programación neurolingüística es una de nuestras herramientas. Bueno, hemos platicado muy a gusto con el doctor José Miguel López Cepeda durante este programa y podemos concluir con algunos conceptos que le pediremos a él, nos haga el favor de transmitirlos a la audiencia. Yo simplemente decirles que creo que la programación neurolingüística nos deja ventajas tan importantes como aumentar de manera notable y rápida la autoconfianza, mejorar las relaciones interpersonales es otro de los beneficios. Otro beneficio es que desarrolla el crecimiento personal y profesional hacia el éxito. También la programación neurolingüística nos permite convertirnos en quienes deseamos y queremos ser. Nos sirve para reducir el estrés, un padecimiento de los tiempos actuales, y también indudablemente que nos enseña a negociar y solucionar conflictos de manera positiva. Nada complicado, simplemente cómo encontramos, cómo percibimos el entorno, cómo procesamos en nuestro ser toda esa información y después cómo la transmitimos a través de la comunicación con nuestro entorno, con los demás y con la materia también. Y como me comentaba durante el corte el doctor Miguel López Cepeda, también cómo nos reprogramamos o cómo nos desprogramamos para volvernos a programar. Claro, bueno, eso es parte de lo que la programación lingüística tiene y además, ¿por qué ha alcanzado tantos rubros? Está en las ventas, está en los procesos empresariales de calidad, o sea, entró en todos los procesos porque es bastante útil. Bueno, para hacerlo práctico en el hogar. Mucho. Que aquellos compañeros, porque está dirigido este programa a nuestros compañeros que generan los servicios de salud para la comunidad. Y obviamente que para poder generar salud tenemos que estar sanos. Claro. ¿Cómo hacer en sus casas de la programación neurolingüística esa herramienta tan poderosa que esta significa a nivel internacional? Bueno, y aquí me llama la atención el comentario que hacíamos en uno de los cortes, que no lo hemos abordado, sobre la inteligencia emocional, y ahí es donde se cruza. Si queremos nosotros, y lo comentábamos en el corte, que ustedes, el público, tomen un libro de programación lingüística y lo lean, probablemente va a ser un libro que les va a complicar porque hay un lenguaje propio de la programación lingüística.
Pero pueden acercarse a quien les ayude con la programación lingüística, y con esto hago el paréntesis de mucho cuidado. Hay personas que ofrecen cursos de programación lingüística que luego son de inteligencia emocional, que son diferentes temas. La inteligencia emocional es un programa que crea Daniel Goleman y lo basa en 4 puntos esenciales para poder ser inteligente emocional. Entonces, esos 4 puntos esenciales y todo lo que es la inteligencia emocional es una técnica que Daniel Goleman propone. Y la programación neurolingüística toma tópicos de Daniel Goleman, pero sin embargo no está abierta a seguir 4 patrones. Es como decir, tú quieres dejar de beber, vas a continuar a hacer este decálogo, ¿no? No. O sea, el que deja de beber con un patrón que le podamos crear de acuerdo a su medida, ¿no? Aquí sucede esto entonces. En casa, la mayoría de las personas que manejan programación lingüística tienen una casa más armoniosa. Esto es, saben cómo en determinado momento detener los conflictos, saben cómo manejar el estrés personal, porque si no es así, llegamos y podemos discutir con la pareja y tener conflictos, obviamente porque cada uno va a querer meter sus ideales. Uno va a preguntar por qué, cuando el otro a lo mejor ya sabe un para qué. Uno está encerrado en el cómo, mientras el otro por los porqués no lo deja. Entonces es muy importante llevarlo también al hogar. Ahora, esto no quiere decir que las personas que manejan programación neurolingüística sean también plus ultra, ¿no? O sea, hay un tópico, y esto lo voy a comentar y me hace más importante, porque yo tuve en mi vida tuve que separarme de mi pareja. Y cuando yo me separé de mi pareja y tuvimos un divorcio, mucha gente me abordaba en esa parte. Oye, espérate, pero ¿cómo tú? Si eres de las personas que manejan programación lingüística. No, espérate, pero la programación lingüística no rige el amor. O sea, el amor es algo que no se compra y no se estudia. El amor es algo que se siente. Y si entre 2 personas existe el amor, funcionará. Y si no existe el amor, no funciona. Por mucha programación lingüística que le pongamos, ¿verdad? O sea, no podemos hacer a través de la programación lingüística engañarnos y decir, no, sí, te amo. No, o sea, el amor es el amor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Por eso lo comenté, porque mucha gente se confunde y confunde el amor con las ganas de ir al baño. No, qué excelente. Sí. Entonces, es decir, perfecciona lo que nosotros ya tenemos. Exactamente. Lo que nosotros ya hacemos en casa, con nuestros valores, con nuestros sentimientos, con lo que hemos aprendido, los conocimientos, la programación lo va a encerrar. Sería el cerco que cerraría completamente la pinza. Es que todos somos perfectos. Lo que pasa es que nos hemos imperfeccionado en el camino. Pero somos perfectos realmente. O sea, tenemos todo para poder vivir, automantenernos, ser felices. Hay en la calle cosas impresionantes, maravillosas, hay esculturas, hay jardines, hay flores, o sea, somos perfectos. Nada más que no nos hemos a lo mejor acostumbrado a vivir en esa perfección. Escuché dentro de una investigación que estuve haciendo, una preparación, que la programación neurolingüística es una herramienta para vivir en libertad. Bueno, pueblos se han quitado la vida por buscar la libertad, ¿no? O sea, si analizamos la historia, la libertad es un tema que es impresionante. ¿Y sí? Ahora, también libertad es yo liberarme de lo que no quiero, ¿no? ¿De los miedos? Eso es los vicios. Por supuesto. Porque los vicios nos atan. No, claro. Nos tienen cautivos. Yo creo que cualquier persona que ha dejado un vicio o que ha dejado hacer algo o una conducta que no le ha gustado, yo les garantizo que al tener unos 2 días de dejar de hacerlo, siente libertad. A veces da miedo a la libertad, ¿no? Pero siente libertad, eso sí. Para regresar de nueva cuenta a lo que comentaba nuestro secretario, ¿qué voy a hacer yo en casa con programación neurolingüística? ¿Qué consejo práctico nos puede dar, doctor? Muy bien. Bueno, haciendo el resumen, lo primero que tienen ustedes que hacer, ya dejándoles ahora sí claro los pasos que aquí analizamos. Número 1 es que lleven el concepto de darse cuenta a un nivel mayor de lo que significa el darse cuenta. Esa es la primera parte. Segunda parte, tienen ustedes que buscar, al darse cuenta, que existen 3 formas del pensamiento. Una, que se pregunta el por qué. Y hay gente que muere de edad, siempre viviendo solamente en el primer marco de referencia que fue el por qué. Lo que tienes que hacer es dejar el por qué para empezar con los cómo, irnos por partes. Primero solucionar una cosa con el cómo, después la que sigue y la que sigue. El cómo no va a transformar una vida en una semana.
transforma un problema en 2 días. Y irá transformando uno por uno hasta que la gente encuentra después un para qué. Un para qué que nos lleva a una parte mucho más espiritual. O sea, yo dejo de beber, ¿para qué? Porque me veo mucho más sano en el futuro. Me veo con mejor economía porque no me gasté el dinero ahí. Me veo más sano porque no me desvelé. O sea, ese es un para qué. Igual, si ustedes quieren hacer un cambio personal a través del cómo, van a encontrar un para qué. Si ustedes piensan, bueno, ¿para qué lo hago? Si mi pareja va a ser igual, ya perdieron. Lo que hay que buscar es un para qué personal, algo que nos lleve a un siguiente nivel. Y finalmente, después de hablar esto, necesitamos trabajar sobre la capacidad de asombro. ¿Cuál es la capacidad de asombro? Que ustedes se den cuenta que lo que nos está pasando es vivo. Nos está pasando como sociedad, nos está pasando en nuestro centro de trabajo, nos está pasando en casa. Las drogas, o sea, 1000 cosas, ¿no? Mi consejo es, busquen siempre un para qué que sea con mucho valor, para que puedan aterrizar, darse cuenta que tenga valores de la persona. Así es, pero entonces sería también tomar el sentimiento comunitario. Sí, claro. Hacer que todos los que están allá afuera, que todos los que convivimos valemos exactamente igual y que lo que nosotros hagamos va a impactar en ellos. Pero a mí que me importa que los demás no hagan el cambio al mismo tiempo que yo. Yo voy a hacer mi cambio. Claro que sí. Y es trillado, pero ojalá que de los que nos están viendo, uno ya lo haga hoy. Así es, el cambio comienza por uno mismo. Tocábamos un tema muy interesante en el anterior programa, que es las decisiones que tenemos que tomar para mejorar nuestro estilo de vida, y la primera de ellas tiene que ver con eso, de que somos seres únicos e irrepetibles, valiosos en toda la extensión de la palabra y con un propósito para cumplir en este caminar terrenal que tenemos, porque sabemos que un día se nace y otro día se muere, y la diferencia está en qué hicimos en ese tramo de nuestras vidas, cada década cómo la fuimos llenando. Pues muchísimas gracias, doctor, muy gentil, Carlos, por tu participación. Nos despedimos y les invitamos para poner en práctica una mejora personal a través de la programación neurolingüística, reprogramar nuestra mente, quitar los razonamientos que nos impiden mejorar y que nos impiden ver más allá. Gracias, doctor José Miguel López Cepeda, jefe de enseñanza y comunicación del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Gracias a ustedes, visión y éxito, principios prácticos que transforman nuestras vidas. Hasta la próxima.